a todos y todas y todes por compartir. Bueno, explicaba Marco que somos parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que en el fondo fue un grupo de organizaciones que nos juntamos de todo el país con la finalidad de enfrentar todo lo que iba a ser la COP25 en Santiago de Chile, que todos sabemos que fue trunca por el 18O y después por todo lo que ha pasado, pero se la llevaron a Madrid, pero nosotros igual, muchas organizaciones y comunidades territoriales, igual participamos en una acción en diciembre, en paralelo a lo que estaba realizándose en Madrid, y hemos seguido juntos y ahí con el liderazgo de FIMA, en este caso en particular por este curso. Y socioambiental, que algo que muchos queríamos desde hace mucho tiempo, poder participar. Yo he participado en algunos también para como escucha, para aprender, que nos cuesta harto acá. Yo vivo en Puerto Guadal, cerquita de Puerto Guadal, acá en la región de Aysén, eh, eh, en el lago General Carrera, en el campo. No tengo mucha señal, por eso me vine al pueblo hoy día. Teníamos una fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente porque de la Aysén está construyendo una central hidroeléctrica sin evaluación de impacto ambiental, así que hicimos unas presentaciones y vino la SMA, así que vinimos a eso. Por eso se escucha el ruido del motor. Tengo la calefacción de la camioneta prendida porque hace frío y además que estoy enchufado ahí a una amiga que tiene su casa acá al lado por el tema del COVID, evitar el contacto y todo. Eso como contexto. Yo soy periodista, vivía en Coyhaique hasta 5 años y bueno, ahí veo algunas caras amigas conocidas, la Claudia Torres, la Nela Molina, amigas de la región de Aysén, que hemos estado hace mucho tiempo trabajando juntos en temas como Patagonia sin represas, estuvimos juntos en el movimiento social por Aysén, hemos participado en muchos espacios colectivos de trabajo. Y en este periodo, en este trabajo, en esta labor, yo soy secretario de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, fui presidente en algún momento, y que ahí está Codesa, y Erwin Sandoval, que va a llegar un ratito más, que es nuestro asesor legal, el aysenino él. eh, hemos usado mucho la ley de transparencia, desde que se promulgó a fines de la década antepasada ya, fue en los 90, eh, eh, entonces el año 2000, hace más de 10 años en el fondo. Y hemos usado muchos instrumentos con múltiples objetivos, no solamente para tener la información, y por eso le pusimos no solamente una herramienta para tener acceso a la información pública, sino que es de activismo también, porque muchos de nosotros, muchas también, nos consideramos activistas. Y ese es un tema importante a discutir. Yo, siendo periodista, bueno, fui presidente regional del Colegio de Periodistas, y siempre cuando hablo con los periodistas, cuando me defino como activista, me reclaman y me dicen cómo puede ser que seas activista. Ahí llegó Erwin. No lo ven, sí, pero bueno, después lo vamos a ver. Eh, Porque los periodistas debemos ser, te dicen, objetivos, neutrales, ¿cierto? No tomar partido. Entonces voy a usar ese ejemplo para ver por qué el activismo tiene que ser algo que tenemos que considerarlo como algo legítimo y válido. Porque en el fondo yo le pregunto, muchas veces discutimos eso y digo, a ver, como periodista, ¿tú crees que la libertad de expresión es importante? Los colegas te dicen, sí, por la libertad de expresión. Bueno, supongo entonces que serás activista de la libertad de expresión. Ah, no, sí, sí, la libertad de expresión. ¿Y la democracia es importante o si hay una dictadura te da lo mismo en realidad porque no hay que estar opinando de eso? No, es relevante la democracia. Bueno, supongo que será activista de la democracia también. Bueno, yo además de eso soy activista de la justicia socioambiental, de la defensa del territorio donde habito, del planeta en el fondo en general también, y eso, el activismo es algo necesario, que tenemos que ser todos activistas de las causas que consideramos relevantes, no solamente en el caso nuestro de la región de Aysén, sino que en todo. Nosotros decimos Aysén reserva de vida, pero en el fondo decimos planeta reserva de vida, el planeta hay que defenderlo donde sea, en Santiago, en China, en Europa, mezclando ahí países con ciudades, pero no importa. Pero por eso es activismo. Así que esta presentación se llama Ley de Transparencia, herramienta de activismo, y vamos a exponer Erwin Sandoval, asesor legal, el marco más legal, ¿cierto? Hoy día no vamos a entrar en el detalle de los procedimientos, ¿sí? Vamos a ver como el texto general de democracia, derechos humanos, para qué sirve en general, ¿cierto? Y la próxima clase vamos a entrar ya a los procedimientos, pero sí vamos a contar sobre algunos casos en particular. Bueno, ahí tenemos la presentación. A ver, vamos a correr esto. Lo pongo aquí, ahí está. Lo primero, bueno, por sesgo profesional,
hay un tema súper importante cuando hablamos de los medios, porque esto de la transparencia y de la información está súper relacionado con el rol que debieran cumplir los medios, ¿cierto? Uno podría pensar que si hay medios que funcionan, hay pluralismo, hay diversidad, ¿cierto? No debiera estar el ciudadano corriendo detrás de la información que existe en los servicios públicos, que tiene el Estado, ¿cierto? En los vínculos con el sector privado, con el extractivismo, ¿cierto? Que aprovecha estas circunstancias para avanzar con desconocimiento de la gente, si tuviéramos prensa que estuviera haciendo la pega. En realidad hay ciertos medios de comunicación que hacen el trabajo, pero lamentablemente muchas veces uno ve que en la globalidad es súper complejo. Y hay una frase que es súper relevante, un concepto que se llama la agenda setting, que es es cuando los medios de comunicación instalan discusión en la agenda. Y el mejor ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, en el caso Cabal, estábamos todo el país, o los medios de comunicación, discutiendo sobre el caso Cabal, y nos decían, oye, pero si hay pluralismo, hay diversidad de opiniones, mira, sobre Cabal opina el hijo de Bachelet, la Bachelet, los que están en contra, los que están a favor, opinan todos, ¿cierto? O sea, eso es diversidad. El problema es que en el fondo no tiene que ver con que en un tema en particular los medios de comunicación te muestren todas las aristas. El problema es que te tienen muchas veces discutiendo sobre un tema en particular cuando existen otros temas también relevantes. Y ahí Bernard Cohen, que en su libro La prensa y la política internacional lo planteó en la década de 60, dijo claramente, la prensa puede no ser exitosa la mayor parte del tiempo para decirle a la gente qué pensar, ¿cierto? Pero es sorprendentemente exitosa para decirle a sus lectores sobre qué hacerlo. Y eso es muy importante, porque en el fondo muchas veces hay temas que no están en en la prensa y no están ahí en discusión. Y nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Y ciudadanas tenemos que hacer que esos temas estén en discusión en la prensa también. Y la ley de transparencia es una herramienta que nos permite poner esos temas en discusión que nos están discutiendo. En ciencia se le llama la undone science, que es la ciencia que no se hace. Muchas veces la ciencia, el cuestionamiento que uno le hace a veces a los científicos, investigadores, no es que falseen los datos, tergiversen la información, sino que es que hay preguntas que no se están haciendo. Hay investigaciones que no se hacen y normalmente como están a veces vinculados con el sector privado, quien pone la plata, pone la música y esas investigaciones son las que se hacen. O con una visión de desarrollo del Estado a través de ciertos fondos, ¿cierto? Y van hacia allá. Entonces, en el caso de la prensa también hay preguntas que no se están haciendo, hay temas que no se están discutiendo, que no se están poniendo, y ahí nosotros como ciudadanos tenemos herramientas para poder hacerlo, y la transparencia es una de ellas. Ahí vamos a pasar. Bueno, ¿para qué sirve la ley de transparencia o el concepto de transparencia? Lo primero a decir es que es lo lógico, ¿cierto? Que es para acceder a información pública que queremos conocer, ¿cierto? Que uno dice si es pública, debiera estar al acceso a todo y uno la vería automáticamente, pero normalmente está ahí en los recovecos de los oficios, de lo que hace el Estado, y esa información es pública, pero no significa que esté todo el momento pública, sino que la tenemos que solicitar. Y eso que queremos saber muchas veces es lo que nos permite esta herramienta. Y es una forma de participación ciudadana también, porque en el fondo, al final, ocurre muchas veces que las autoridades del Estado, o representantes, o políticos, o funcionarios públicos, no creen en esto que la gente tenga que tener acceso a la información que existe en el Estado. Y yo pongo un ejemplo que ahí lo deben conocer las amigas y amigos de la región de Aysén, que nos pasa con el Ministerio de Obras Públicas. Una vez me acuerdo que estábamos en una reunión del gobierno regional y estaban viendo el tema de que el MOP informara sobre los caminos, ¿cierto? Y alguien, un funcionario de alto nivel, por decirlo de alguna forma, aquí a nivel regional, dijo, pero esta cosa es la participación ciudadana, que la gente quiere saber todo lo que pasa, que quiere opinar. O sea, y pone un ejemplo, que lo creen muchos los que trabajan en el Estado, tanto temporalmente en términos de cargos de confianza o cargos de representación popular, o incluso algunos de carrera, que dice, si cuando un cirujano opera o un médico opera, no le pregunta al paciente, si él sabe, ¿cierto? Y muchos creen eso, funcionarios del Estado creen eso, que yo sé, entonces yo tomo las decisiones, tengo nada que preguntarle a nadie. Y dice, y no hace un plebiscito, ¿cierto?, con los parientes para ver si le opera el pulmón o le opera el riñón. Entonces esa forma de ver las cosas lo creen mucho, pero tiene dos problemas. Usando el mismo ejemplo de la operación, es que en el fondo cuando una persona tiene que hacer una intervención, un médico, le informa al paciente. Le informa claramente al paciente qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene, ¿cierto? Hay información en ese caso. Y segundo, cuando son intervenciones
relevantes, le pide el consentimiento. Y en el caso nuestro, en lo público, en lo colectivo, el Estado, nosotros tenemos que sentirnos no sujetos de filantropía porque los funcionarios no entregan la información, sino que somos sujetos de derecho para el acceso a esa información. Tenemos derecho, no nos paramos frente al Estado como hoy, papito Estado, danos un bonito, ¿cierto? Entrega una información, pucha, qué buena onda, que es lo que ocurre muchas veces en pueblos pequeños, como nosotros en la región de Chile, en muchas localidades pequeñas, donde uno, por ejemplo, en el caso de elección popular, elige un representante y termina teniendo un jefe, po. O sea, en el fondo aquí pasa con los alcaldes, con los concejales, con los diputados, los senadores, y eso tenemos que modificar esa visión, y eso tiene que ver con la visión de lo colectivo y lo público. Segundo, ¿para qué sirve una ley de transparencia o la transparencia? Para utilizar la información a la que accedemos, porque en el fondo uno podría tener acceso a esa información, tenerla y no hacer nada con ella. Bueno, la idea es, en el caso del activismo, tener acceso a esa información que queríamos tener y después utilizarla. Pues no puede ser como esos fondos públicos donde financian libros, ¿cierto? O folletos, hacen folletos de repente los servicios públicos, y después uno va a las bodegas, están todos los folletos, se cumplieron con el folleto, imprimirlo. Pero después uno va a la bodega, están todos los folletos ahí y no distribuyeron ninguno. Entonces, lo imprimieron, lo tuvieron, pero nunca lo utilizaron al final. Entonces la ley de transparencia no es solamente para tener acceso a la información, sino que para utilizar esa información. Una primera forma de utilizarla es la denuncia pública, por ejemplo, hacerlo visible y denunciar lo que encontramos y que consideramos que es o ilegal, ¿cierto? O tiene algunos vicios de irregularidad administrativa, o incluso puede tener también alguna discusión en términos éticos, en términos políticos, en términos sociales. Y eso también es importante tenerlo. El uso de la información a la que accedemos. Y ahí, aquí en la pantallita, aparece un documento que publicó hace un par de años el Consejo para la Transparencia, donde habla de casos sobre irregularidades detectadas vía ley de transparencia en Chile entre el 2009 y el 2018. Y ahí tenemos incumplimiento en condiciones de uso de terrenos por SEMA Chile, por ejemplo, pagos irregulares de horas extras en diversas municipalidades del país. Bueno, y hay una serie de listados, esto va a quedar a disposición porque esta presentación, esta primera clase está siendo grabada y se les va a mandar un link después a todos para que lo tengan, puedan revisar, compartir. Y ahí está el cuadro de distintas efectos que tuvo la denuncia pública a través de información que se obtuvo usando la ley de transparencia. Por ejemplo, un caso concreto es un reportaje que publicó CIPER Chile, el Centro de Investigación Periodística, SEMA, cómo la Fundación de Lucía Iriart lucró con la venta de inmuebles que lo donó el fisco. Y ahí habla de los distintos inmuebles, y eso fue mucha información que se obtuvo por periodistas, ¿cierto? A través de la ley, perdón, de transparencia. Y ahí se muestra acá la parte donde cómo se utilizó la ley, cómo se recurrió, cómo se apeló para poder tener esa información, y obviamente eso es lo que nos puede servir, y muchas veces no hay que ser periodista para esto, obviamente hay que ser solamente ciudadano y tener contacto, publicarlo. Hoy día las redes sociales también permiten hacer ese tipo de, de trabajo. El documento está ahí, bueno, en algún momento se podría compartir en el chat el link donde está ese documento para que vean los casos y vean cómo se visibilizó esto. Otra forma de utilizar la ley de transparencia en la información a la que accedemos, una es la denuncia pública, ¿cierto? Y otra puede ser la acción administrativa o en tribunales. Nosotros, como acá en la región de Aysén, desde fines de la década del 2000, del 2009 más o menos, hemos hecho muchos requerimientos por transparencia, y muchos han derivado también en presentaciones en Contraloría, bueno, además de temas de prensa, ¿cierto? Sino que también en presentación en Contraloría y presentación en tribunales también. Y aquí hay un caso específico que también en Contraloría, que fue el caso de pagos irregulares de hora extra en diversas municipalidades del país. Y bueno, y al final eso lo llevó el Consejo de la Transparencia, pero muchas veces lo puede hacer uno también como ciudadano o organizaciones también del territorio, porque hay que organizarse para poder participar y poder hacer incidencia, porque lo que queremos hacer en el fondo es incidencia en lo colectivo. Yo siempre he pensado que me acuerdo cuando estábamos en el movimiento, estaba todo el tema de Hidroicén, la pregunta típica era, ¿y las van a hacer o no las van a hacer? Entonces, una forma de responder a eso decía, mira, sabéis que en términos estrictos no sé si las van a hacer o no las van a hacer. Porque en el fondo a los ciudadanos nos corresponde tener bolas de cristal, ¿cierto? Adivinando el futuro. Yo creo como ciudadano, lo que uno tiene que hacer es ver el presente
hacer un análisis de eso, proyectarlo hacia el futuro, y si en ese futuro nosotros estamos de acuerdo, apuntalarlo. Y si creemos que ese futuro no estamos de acuerdo, modificarlo. Eso es lo que nos corresponde. Y ahí es cuando porque en el fondo esa cosa de que no, ¿sabéis qué? Esto lo van a construir igual, lo van a hacer igual, hace que la gente se desmotive. Porque en realidad no tiene no tiene ningún objeto, entonces, participar colectivamente para modificar ese futuro que ya está escrito en piedra. El futuro no está escrito en piedra, y eso tiene que ver con cuando nos organizamos como ciudadanos, ¿cierto? Para poder incidir en el presente o en el futuro, en lo público que nos afecta. Y un tema importante también tiene que ver con la construcción de la verdad colectiva, que le llamo a partir de rumores, de información difusa. Una de las cosas que ocurren normalmente, yo hablo de la experiencia en pequeñas comunidades, como localidades donde vivo ahora, pero donde vivo también, Coyhaique en su momento, es que hay mucha información dando vuelta. No, que le arrendaron un terreno a la minera, don Pedro Martínez, allá arriba. Sí, parece que le arrendó, no, si le van a construir un camino, dice la gente. Y aquí en Aysén, en el mate, conversamos, de la gente tomando once y en el kiosco y todo, sí, pero no se hace nada porque en el fondo es como información que está ahí, pero no está confirmada. No, sí, parece que van a poner una salmonera acá en el litoral. Sí, parece, no, sí, tienen, mira, si hablaron con la señora María, que tiene las cabañas, y ya vinieron. Entonces, todo ese rumor hace que la gente no se active, porque es una cosa que no está no hay certeza. Entonces, la ley de transparencia nos permite también construir la verdad colectiva, pedir información con la finalidad de tener esos antecedentes que son reales, ¿cierto? Y esos antecedentes después visibilizarlo con todos los antecedentes para que la gente en la cual queremos que se incida, ¿cierto? Que se organice, que vea que hay algo real, participe e incida. Es súper importante tener información, y ahí siempre lo hemos comentado, información rigurosa, ¿cierto? No hay que tener posgrado, hay que ser responsables, porque eso es lo que va a permitir que nos activemos, ¿cierto? Y participemos y empiecen a llegar más información. Y lo peor que nos ocurre es el rumor no verificado, porque queda como la conspiración, queda como la cosa así como que no se sabe, y nadie se activa porque son como rumores. No, pues nosotros queremos transformar la realidad. Y en eso es importante tener información certera de lo que está ocurriendo, y una herramienta, una de esas, otra puede ir al terreno, sacar fotos, ¿cierto? Es eso. Nosotros hemos usado como herramienta, por ejemplo, una derivación de ley de transparencia, la posibilidad de, cuando uno sabe que hay una empresa que está realizando algo, y no sabe bien qué es, y pide a los servicios públicos que te entreguen la información, y ahí el próximo semana vamos a ver bien el tema cómo se pide la información, es que en el fondo uno hace una denuncia, ¿cierto? Puede hacer una denuncia de Superintendencia de Medio Ambiente, otro organismo, y ese organismo investiga por uno, ¿cierto? Como que reportea, y después cuando tiene todos esos antecedentes, uno le podría pedir por transparencia a ese organismo que le entregue toda la información que tiene es como un reporteo derivado, ¿cierto? Que también nos puede servir, y ahí hacemos la construcción de esta verdad colectiva, que es que efectivamente hay una minera que está construyendo un camino para hacer exploración, y tenemos la certeza, y eso lo hemos utilizado en proyectos de exploraciones como Terraza, en el proyecto también de exploraciones actualmente, pero ya está paralizado las exploraciones por lo menos, de Ecus Mining, con el tema de los domos en el Parque Patagonia. Ha estado por medio de la región de Aysén como de moda últimamente, hemos dado una pelea impresionante del año 2018 hasta ahora, publicando en El Mostrador, publicando en CIPER, publicando en Desconcierto, en El Ciudadano, reportajes, acciones legales, y por ley de transparencia hemos accedido a informes que nos han permitido incluso tener ahora ante la Superintendencia de Medio Ambiente las presentaciones. Y la Cámara de Diputados también, aquí me recuerda Erwin, también pidiendo oficio. Y eso va a permitirse la construcción de la verdad colectiva importante, una cosa de cómo a partir de un rumor, de una información difusa, mediante transparencia o incluso yendo a terreno o algo, hacemos eso público con todos los antecedentes, y la gente se empieza a activar porque sabe que eso está ocurriendo y que puede ser una amenaza. Y ahí está el ejemplo de la tendencia de generar energía limpiamente, que en el fondo al principio era que las renovables no convencionales no servían para nada porque eran intermitentes, ¿cierto? Que eran las energías alternativas, y que a través de información se construyó en algo que es que la gente considera que las renovables no convencionales son una buena alternativa para el país, a pesar de que muchos de nosotros y nosotras,
gente, tenemos una prevención con respecto a las renovables no convencionales masivamente. O sea, uno cree en la energía solar, pero a mí se me ocurriría plantear, pavimentemos el desierto de Atacama con paneles solares, o centrales hidroeléctricas y dentro de un parque nacional, o llenar la cordillera de los Andes con centrales de paso, o centrales eólicas en lugares de flujo de aves migratorias, no sé, cosas. Entonces, el tema no es solamente, en el caso energético me fui para ese lado, pero no es solamente el tema de la fuente de generación, ni la escala, tiene que ver con la localización, con para quién es la energía, quiénes ganan, quiénes pierden, la participación de la comunidad, ¿cierto? La magnitud, varias cosas que el desarrollismo y el extractivismo nunca lo entienden. Creen que estábamos en contra de hidrogen y significaba que estábamos de acuerdo con llenar de centrales de paso todo el país. Nunca fue ahorro, eficiencia, cambiar el modelo de desarrollo, por cierto, extractivo, y pensando que el planeta es una vaca lechera que le sacamos, bueno, es una parte de una discusión que se ha dado en otros cursos, pero era el ejemplo con respecto a la verdad colectiva. Y un tema importante también, ¿para qué nos sirve la ley de transparencia? Para dejar en claro al organismo público que estamos ahí atentos, que estamos ahí viendo lo que está ocurriendo, para que eviten, en la medida de las posibilidades, ¿cierto?, estos acuerdos que hacen con la empresa, estas reuniones, porque las vamos a pedir. Porque vamos a pedir la información, porque vamos a pedir la acta, porque vamos a ir por ley de lobby, porque vamos a ir. Entonces, el perro guardián que se le llama, que es un concepto que viene de la teoría de la prensa, ¿cierto? Que le llaman el watchdog, como la prensa, que es el perro guardián, que la prensa tiene que estar siempre alerta, y cuando vimos que en nuestro país, ya iba a mostrar algo también, no estaba tan alerta, en el fondo somos los ciudadanos que tenemos que estar alerta. Entonces eso evita muchas veces que, no evita totalmente, pero que el funcionario público sabe que uno está. Nosotros hemos participado en talleres, participamos en la discusión de la política energética regional del año 2014 al 2017-18, y cuando íbamos a los talleres, bueno, nos encargamos que participaran más ciudadanos y ciudadanas, más personas, nos organizamos, íbamos para allá, levantábamos la mano, decíamos algo, que quedara en acta, después revisábamos el acta, si no estaba en el acta lo que habíamos dicho, decíamos que se tenía que poner, ponían papelógrafo, le sacábamos fotos a los papelógrafos, sacábamos notas de prensa. La participación ciudadana no ir a un taller, mirar y después irte para la casa y decir, hoy ¿sabéis qué? Pucha, hicieron un taller y nos cagaron, po. No, po. La participación ciudadana incide incidencia, participación, informarse y difundir y armar verdades colectivas, construcciones colectivas, organizarse. Eso es parte de lo que es. Y ahí tenemos un ejemplo que se ve con el dedito para arriba, que lo que debiera ser la prensa, un perro guardián ahí, pero lamentablemente muchas veces vemos que la prensa al final termina siendo amiga. La prensa no tiene que ser amiga del poder, de ningún tipo de poder, ni económico, ni político, ni religioso. No está para esa, no está para ir a cumpleaños, está para fiscalizar, ¿cierto?, el poder. Y eso es lo que, y ahí hay varias informaciones que lo que ha generado que en los países latinoamericanos, cuando hay vínculo entre prensa, política y poder, ¿cierto?, se genera una desviación de la democracia. Lo dice un informe de la Secretaría General de la OEA, yo voy a pasar la siguiente diapositiva, donde lo deja más claro, es que en particular debe considerarse el problema de intereses cruzados que condicionan la cobertura de temas vitales que afectan a las empresas, particularmente desde política económica hasta problemas laborales. Estas dificultades son especialmente sensibles en América Latina, donde, a diferencia de otros países, no hay una fuerte tradición de separación entre redacciones e intereses propietarios y gerenciales que pongan distancia entre intereses corporativos, líneas editoriales y notas informativas. En la concreta, ¿alguien considera correcto que Luxic, que estuvo en algún momento involucrado con el tema de Alto Maipo, ¿cierto?, por el desacuerdo que hicieron con Agener, ¿cierto?, Pelambre y todo eso, tenga un canal de televisión? O sea, que Copesa, ¿cierto?, el dueño de Copesa sea el dueño de los supermercados, una global de supermercados, Sayé, ¿cierto?, Unimark y otros más. No es correcto. En otros países está regulado, en Chile no está regulado. No puede ser que grupos económicos tengan medios de comunicación, porque obviamente las coberturas que se hacen de quienes tienen tanta incidencia no están en esos medios de comunicación. Y eso tiene que ver con el pluralismo. Y aquí algunos ejemplos. Diario Financiero censura columna de Claudio Agostini y El Economista renuncia. Y ahí tenemos el ejemplo. La razón que le dio el diario fue que no la podían publicar por política editorial, pues dicen que no publican ninguna columna que menciona alguna empresa vinculada con el grupo
controlador. Y aquí está la explicación. Diario Financiero pertenece al grupo Claro, ¿cierto? Y censura al economista porque había escrito una columna donde abordó el tema de las empresas chilenas que habían sido multadas por colusión en el extranjero, y ponía el ejemplo de Lancargo y Sudamericana de Vapores, que es la SAB. Y esta última, hasta el año 2012, era parte del grupo Claro. Entonces, no la podían publicar. No se transparentó, ¿cierto? Ahí hay un interés cruzado que hace que la ciudadanía no tenga acceso a esa información porque había un interés corporativo. Corte de Apelaciones ratifica millonaria multa a dueño del diario Estrategia, un caso antiguo de hace aproximadamente 15 años, donde en la concreta lo que ocurrió fue que Víctor Ojeda Méndez, propietario del diario Estrategia, fue multado por la Superintendencia de Valores Seguros por difundir información tendenciosa con el fin de obtener ganancias en una operación financiera. Un par de años antes, y bajo el titular que publicó el diario Estrategia, lo publicó sí, pero en realidad se refería a un artículo original de Estrategia, el juicio que podría hundir al dueño de Estrategia por publicar noticias del mercado bursátil en beneficio propio. Y ahí tenemos el diario Estrategia, era competencia y es competencia del Pulso, del Grupo Copesa, ¿cierto? Y de Economía y Negocios del Mercurio. Y ese era un tema, y también de allí, CIPER siempre ha sido súper claro en términos de cuál era el vínculo que tenía con Copesa, ¿cierto? Y la autonomía que tenían, pero ellos han publicado incluso artículos de Sayé en su momento y todo. Y lo último, no solamente empresas privadas, sino que también denuncian a TVN ante el CNTV por criminalizar protestas estudiantiles, y esto en particular fue cuando estaba el movimiento estudiantil, donde gran parte de las informaciones que publicaba TVN para hablar del movimiento estudiantil eran encapuchados, ¿cierto? Bombas molotov, y el Colegio de Periodistas llevó el tema también a discutir. Entonces, la transparencia es un tema súper importante que tenemos y tiene que ver con esto la transparencia no solamente en términos del Estado, sino que de cómo nos organizamos y verlos y plantear los conflictos de interés. Y aquí quiero terminar esta parte para darle pase a Erwin. El tema del acceso a la información y la información es súper importante, y no solamente constitucional, a nivel internacional. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la OEA, del 48, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Posteriormente, el 48, la Asamblea General de la Nación Unida, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre del 69, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que este gobierno en algún momento planteó que nos saliéramos, cuando se veía medio complicado, dice el artículo 13, habla sobre la libertad de pensamiento y de expresión. Entonces hay una jurisprudencia y a nivel internacional, y habla específicamente de los monopolios en una declaración de principios del año 2000. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir el derecho a la información del ciudadano, y lo dejo hasta ahí para que Erwin pueda dar el marco conceptual y normativo. Esa es la primera parte. Así que, Erwin, vamos a sacar el compartir pantalla para que vean a Erwin, que está aquí, dejar de compartir. Ahí está. Eso, por mi parte, aquí voy a dejar a Erwin Sandoval, preséntese, y después podemos dar algunos ejemplos. No me da Yo le voy a... voy a arreglar acá. Acá está el Erwin. Yo lo voy a tener ahí. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos los que están conectados, agradecer también la iniciativa de poder compartir con ustedes el trabajo que estamos desarrollando desde el territorio desde hace largo rato. Ya Pato recordaba los tiempos de Hidroicén, recordaba los tiempos de Río Cuervo, y veo también algunos compañeros y compañeras del territorio que están acompañándonos, así que es rico. Algunos por Argentina, veo una carita por ahí con rumbo de estudios y todo, así que siguen creciendo las capacidades de Por gente, cierto, de gente bondadosa que se pone siempre al servicio del territorio. Bueno, y me ha invitado el Pato a poder compartir con ustedes un poco lo que es la legislación de transparencia, del principio de publicidad y transparencia, particularmente lo que dice relación con la regulación de la ley 20.285 del año 2008, ya que es precisamente la ley que se refiere al acceso a la información pública y al derecho de las personas de acceder
a esa información. Regula, perdón, la publicidad de la información en poder del Estado y también el derecho a la información a que ha hecho también referencia Patricio. Y es de nuestro interés también en estas dos clases poder conversar, aparte de la ley, de algunos temas que se desarrollan también en su reglamento. Vale la pena que puedan tomar nota, Carlos, que el decreto número 13 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, vigente desde el año 2009. Decreto número 13 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esos son como los dos textos normativos fundamentales de lo que es la normativa legal en cuanto a publicidad y transparencia. Pero hay que remontarse un poco más atrás porque preferimos partir, lo estuvimos discutiendo con Patricio, preferimos partir con la utilidad, con el porqué y el para qué de la transparencia y de la información pública, para introducir también esta discusión del marco normativo, porque va a servir también para comprenderla. Ya Pato nos hablaba de que podemos acceder a múltiples fuentes de información, podemos tener acceso a mucha documentación, hablaba también de actas de reuniones, hemos pedido en algunas ocasiones, no sin discusión, correos electrónicos, etcétera, y la verdad es que el tema de qué información es pública y a qué información tenemos acceso no es un tema pacífico y exento de discusión, y es a lo que me quiero referir hoy día, a cuáles son las bases, si se quiere, constitucionales de este derecho a la información pública a que hacía referencia el Pato. Porque si uno mira, y los que hemos tenido algún acercamiento ojalá estos últimos meses al tema constitucional, sabemos que nuestra Constitución, principalmente en el artículo 19, establece un catálogo de derechos y garantías que se reconocen a todas las personas. Y si uno mira ese catálogo, la verdad es que hablar del derecho a la información no fluye tan fácil, ¿ya? Dentro de ese articulado efectivamente encontramos el derecho a emitir opinión, ¿ah? El derecho a difundir información, pero no resulta tan claro ni tan evidente esta construcción del derecho a la información pública que Pato ya nos decía al final, no le estamos pidiendo ningún favor a la autoridad, estamos ejerciendo un derecho. La pregunta que cae de cajón y es lo que quiero de alguna u otra forma introducir es, ¿dónde está ese derecho? Y ya veo en el chat que alguien da justo hacia donde quiero caminar, Andrés Chávez, y habla del artículo 8º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Y efectivamente, el inciso 2 del artículo 8º de la Constitución, que está en las bases de la institucionalidad, dice que, en el inciso 1 habla de que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, para agregar en el inciso 2 lo siguiente, que es lo importante y a lo que nuestro amigo Andrés, que nos está acompañando, hace referencia. Dice, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, dice, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Entonces, tenemos una primera aproximación constitucional en el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, en que habla efectivamente del principio de publicidad, ¿ya? Pero si analizamos con mucho cuidado el texto, y perdonen la deformación profesional, algunos sabrán, yo no estoy titulado de abogado, pero soy egresado de Derecho. Pero es seco. Y para la deformación profesional, los términos y conceptos son muy importantes. Y la verdad es que este texto constitucional dice, son públicos los actos y resoluciones. Dice, actos y resoluciones de los órganos del Estado.
Y la verdad es que ya Pato nos decía, oye, podríamos decir que un acta, hoy día veníamos saliendo de una supervisión de la Superintendencia del Medio Ambiente en un caso hidroeléctrico que estamos abordando acá en el territorio, ¿se podría entender que un acta de fiscalización es un acto de resolución administrativa? ¿Podríamos entender que una reunión a la que uno tiene solo un pequeño acceso por ley de lobby es un acto o resolución de la autoridad? Bastante discutible. Y si uno lo lleva esto a la definición que da el artículo 3º de la ley 19.880, que es la ley de procedimiento administrativo, se complica más la cosa, porque la ley de procedimiento administrativo hace referencia a que acto administrativo es un acto de decisión de la autoridad. Podríamos nuevamente, un acta de una reunión, decir que es un acto de decisión de la autoridad. Más adelante también el texto de la 19.880 dice que los actos de los órganos o los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado se materializan en resoluciones y decretos. Más restrictivo aún, este artículo 8º. Entonces, a lo que quiero llegar es que si bien este artículo 8º es un inicio, es un texto muy importante porque está en las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución, no es toda la justificación de nuestro derecho de acceso a la información pública, porque ya vemos que tiene restricciones, ya vemos que está más preocupado de la publicidad, de la transparencia activa de los órganos del Estado, más que de este derecho a la información pública que se hace, por ejemplo, vía solicitud. Entonces, analicemos un poco, los invito a analizar un poco los artículos pertinentes de la ley 20.285 que precisamente nos van demostrando que este derecho de acceso a la información pública es más amplio de lo que sugiere solo la lectura del artículo 8º de la Constitución. Por ejemplo, el artículo primero de la ley 20.285, ya les hacía un poco de referencia a ello, pero nos dice que esa ley 20.285 regula el principio de transparencia, a que se refiere el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, pero regula también el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y también para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Por su parte, es interesante tener a la vista también el artículo 3º, que vuelve a reiterar estos principios que emanan de la Constitución y dice: la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. Todavía estamos muy apegados al texto constitucional, si se fijan. Pero si vamos al artículo 5º, y sobre todo el artículo 5º, inciso 2, nos vamos a dar cuenta de lo que les trato de decir, que la normativa de la ley de transparencia es más amplia que solo el artículo 8º de la Constitución. Dice: en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones, esto ya viene de la Constitución, de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento, complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones, tal cual, si se fijan en la línea del texto constitucional. Pero el inciso 2 lo amplía, dice: asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su soporte, formato, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones legales. Entonces, un abogado les podría decir: bueno, lo que ocurre es que ese texto es inconstitucional. Ustedes saben que está muy de moda, todo es inconstitucional, 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 y claro,
Si uno ve solo el texto del artículo 8º de la Constitución y lo compara sobre todo con este artículo 5º, uno dice, chuta, el artículo 5º se pasó un poco de rosca, ¿ah? El legislador quizás jugó un poco con el tejo pasado y se pasó de listo, y la verdad es que, aunque la ley lo diga, si choca con la Constitución no hay nada que hacer, ¿ya? Solo podríamos tener acceso, según la Constitución, a los actos de decisión de la autoridad pública, por mucho que el texto de la ley 20.285 sea más amplio. Y la verdad es que eso no es tan así. O sea, si bien, como les decía, el artículo 8º de la Constitución es un artículo muy importante, no es la única justificación de nuestro derecho de acceso a la información pública. Y a eso es lo que los quiero invitar a reflexionar el día de hoy. No emana solo, cuando nosotros hacemos una solicitud por ley de transparencia, no lo estamos haciendo solo amparado en el texto de la ley y en el texto del artículo 8º de la Constitución, sino que ya la doctrina ha venido construyendo, y no solo la doctrina, sino que inclusive la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive también nuestro Tribunal Constitucional, han venido reconociendo que la justificación de nuestro derecho de acceso a la información pública es más amplia. Y se apoya también en el artículo 4º de nuestra Constitución, ya no es solo el 8º, el artículo 4º de nuestra Constitución. Se apoya nuestro derecho de acceso a la información pública en el artículo 5º de la Constitución, y se apoya también nuestro derecho de acceso a la información pública en el artículo 19, número 12 de la Constitución. El Tribunal Constitucional y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o quizás antes, hay que hacer una pequeña introducción respecto a este punto, y perdónenme si se puede tornar un poco complejo, pero ya les decía que el artículo 19 de la Constitución establece un catálogo de derechos, ¿ya? Que se reconocen a todas las personas, del 19 número 1 al 19 número 26, ¿ya? Pero también hay desarrollo doctrinario que reconoce que ese catálogo no es un catálogo cerrado ni taxativo, como se dice, ¿ya? No es que como personas tengamos solo esos derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, ¿ya? Y así también lo sugiere el artículo, o lo señala directamente el artículo 5º de nuestra Constitución, que dice que efectivamente la soberanía se ejerce por el pueblo a través de las votaciones, etcétera, pero la soberanía reconoce un límite, que son los derechos humanos de las personas reconocidos en la Constitución, pero también aquellos derechos que emanen de tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, ¿ya? Por lo tanto, nuestro catálogo de derechos del artículo 19 también tiene que ser complementado y completado, ¿ya?, por aquellos tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado también y que se encuentran vigentes. Entonces, y aparte de eso, de esa amplitud que da el Concierto Internacional de Derechos Humanos, también se reconoce que hay algunos derechos que, si bien no están señalados expresamente en la Constitución, sí se desprenden de otros derechos que sí están consagrados en la Constitución, ¿ya? Dicho eso, los fundamentos de nuestro derecho de acceso a la información pública efectivamente no solo se apoyan en este artículo 8º que comentaba anteriormente, sino que también en el artículo 4º de la Constitución, en tanto dice ese artículo 4º que Chile es una república democrática, ¿ya? Chile es una república democrática, dice la Constitución, y eso, para no extender todo, tiene más allá de ser quizás el artículo más corto que tiene nuestra Constitución, es uno de los artículos que tiene una carga de contenido quizás más importante, ¿ya? Y dentro de esa carga de contenido, el control democrático del ejercicio del poder es un elemento importantísimo de esa frase de Chile es una república democrática. Y ese control democrático que ejerce el periodismo, pero que estamos llamados también a ejercer todos los ciudadanos, solo se puede ejercer eficaz y eficientemente a través de tener derecho al debido acceso a la información pública de los órganos del Estado.
¿Cómo controlo yo el ejercicio del poder, ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, si es que no tengo derecho a acceder a esa información que emana desde las fuentes de poder? Entonces, se reconoce que hay una vinculación en este derecho de acceso a la información pública, no solo en el deber del Estado de actuar con publicidad, como dice el artículo 8 de la Constitución, sino que también en la definición del artículo 4 de la Constitución de que Chile es una república democrática. Ahora, el fundamento también de este derecho, como les decía, el artículo 5, con esta teoría de los derechos implícitos, también dice, la podemos encontrar en otros derechos, la podemos encontrar en otras fuentes. Y efectivamente, nuestra Constitución en el artículo 19, número 12, reconoce el derecho a emitir opinión y el derecho a emitir, o el derecho a, digamos, entregar información, ¿ya? Y nuevamente, tanto nuestro Tribunal Constitucional, y también hay un fallo, quizás el primer fallo, dicen algunos comentaristas, a nivel internacional, inclusive respecto de esta materia, que es un fallo que involucra a Chile, que es el caso Clot versus Chile, donde se aborda esta materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que este derecho de acceso a la información pública tiene una importante vinculación, una directa vinculación con estos otros derechos de emitir opinión y de entregar información, o la libertad de información, también vinculado con la libertad de prensa. Porque nuevamente, ¿cómo emito una opinión informada? ¿Cómo entrego información si es que a su vez yo no cuento con un derecho de acceder a esas fuentes de información? ¿Ya? Y desde el punto de vista ambiental, ¿ya?, también se ha reconocido una vinculación de este derecho de acceso a la información pública, primero con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y también con lo que se conoce como la justicia ambiental, ¿ya? Quizás saben, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de la forma que ha sido desarrollado también en nuestra ley 19.300, contempla que el debido resguardo de ese derecho debe desarrollarse a su vez con la debida participación pública, ¿ya? Nos interesa a todos, dice el mensaje de la ley 19.300, para poder, digamos, hacer una debida defensa del medio ambiente. Nos interesa a todos participar. Y nuevamente, ¿cómo se ejerce debidamente esa participación si no hay a su vez un correlato de un derecho de acceso a la información pública, insisto, que esté en manos de los órganos de la administración del Estado? Y desde el punto de vista de la justicia ambiental, esta vinculación entre información, participación y acceso a la justicia viene a demostrar efectivamente que en materia ambiental el acceso a la información es importantísima y crucial, y es un elemento importante de esta área del derecho en que, digamos, la participación ciudadana es fundamental. Entonces, recapitulando esta idea y este concepto del principio de transparencia y de nuestro derecho de acceso a la información pública, no podemos, y esto es, digamos, lo que por lo menos el día de hoy hemos pensado con Patricio importante transmitir, al momento de hacer una solicitud de información pública, no podemos solo pensar en el contenido restrictivo que utiliza el artículo 8. Y en el minuto en que nos llegue una respuesta que esté como aludiendo a ello, decir, mira, sabes que esa información no te la puedo entregar porque primero no es una resolución, porque segundo no es un decreto, porque es información a la cual desde el artículo 8 de la Constitución usted no tiene derecho a acceder, bueno, empoderémonos y le podemos decir, oiga, sabe que usted se queda corto en su justificación, porque yo aquí desde el artículo 4 tengo derecho a acceder a esa información. Si a usted no le parece suficiente de que Chile sea una república democrática como motivo suficiente para entregarme esa información, le recuerdo que el artículo 5 dice que usted está obligado por tratados de derechos humanos de carácter internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que es un derecho no solo opinar,
difundir información, sino que también investigar y recibirla, por lo tanto también está obligado por ese lado. Si no le parece suficiente el artículo 5º, le recuerdo que el 19, número 12 de nuestra Constitución dice que tengo derecho a emitir opinión, y para poder emitir opinión también tengo que poder recibir información para opinar informadamente. Y si eso no le parece suficiente, y estamos en un tema ambiental, esto también se desprende del artículo 19, número 8 de la Constitución, que dice que tengo derecho a un medio ambiente libre de contaminación, tengo derecho a participar, y como tengo derecho a participar, tengo derecho a estar informado. Entonces, la fundamentación robusta, tener conocimiento desde el activismo ambiental, de la fundamentación robusta del derecho a la información, es importante. Más allá de conocer el procedimiento, más allá de conocer los plazos, más allá de conocer a dónde puedo recurrir si me rechazan, más allá también de conocer cuáles son los motivos por los cuales me pueden rechazar una información, conocer este fundamento teórico, este fundamento constitucional y también con base internacional, nos pareció a nosotros también muy importante de poder compartir con ustedes el día de hoy. No es solo el artículo 8º, sino que tenemos una base constitucional y un bloque constitucional de derechos que dice que tenemos un derecho de acceso a la información pública que tenemos que hacer valer, y que vamos a explicar también el procedimiento el próximo día lunes, bien apegado a lo que dice la ley 19.300. Y para cerrar, el próximo miércoles. Y para cerrar, entonces, lo que les decía, el artículo 8º de la Constitución nos da una mirada bastante acotada de la información a la cual eventualmente podríamos tener acceso. Ya les decía que toda esta interpretación de un mayor número de textos constitucionales ya nos da una visión completamente diferente, y que se amplía el catálogo de información a la cual podríamos tener derechos de acceso, y eso se ve ratificado nuevamente por las normas de la ley 20.285 cuando se refiere a los principios de esta norma. Y habla del principio de trascendencia, habla del principio de máxima divulgación, todos principios que los pueden revisar con posterioridad al artículo 10 de la ley 19.300, y los vamos a ver también en la próxima clase, todos principios propios de la ley 20.285 que dicen, que dan cuenta de que no está circunscrita este acceso de derecho a la información pública solo a los decretos y actos decisorios de la administración, sino que esto tiene que ser con una mirada muchísimo más amplia. Como insisto, nosotros hoy día inclusive estamos dando pelea para acceder a correos electrónicos de funcionarios públicos que han estado inmiscuidos en lobby con empresas mineras que han pretendido entrar al territorio. Por lo tanto, y ya nos han dicho que eso es información de carácter privado, que no, bueno, y en base a este concierto de normas le estamos diciendo hay un interés público detrás de conocer esos correos electrónicos que quizás en cualquier otra instancia efectivamente serían privados. Pero aquí el escrutinio democrático de la actuación pública está por sobre, podríamos decir comillas, la privacidad que tiene un correo institucional de un funcionario público. Así que el llamado es a empoderarse de este contenido mayor, de este derecho de información pública, que no es solo lo que dice o lo que sugiere el artículo 8º de la Constitución. Eso. Gracias, Erwin. Y bueno, ahí tenemos la parte más teórica, que en el fondo igual tiene un fundamento filosófico, prácticamente, de cómo entendemos la participación que el individuo frente al Estado, y obviamente en materias legales. Y bueno, y la próxima semana vamos a ver todo el tema relacionado con la praxis ya de la participación en la ley de transparencia, en términos de transparencia activa, cuando ellos publican sus cosas, y la pasiva, que es cuando uno tiene que solicitarla, como el procedimiento, y algunos tips también para que después no estén 6 meses o por 3 meses y después no tengan nada porque la pregunta se hizo mal hecha, no vieron los plazos. También lo vamos a... Yo quiero mostrar ahora, pero muy cortito, porque igual la idea es que puedan ver las consultas, de qué nos ha servido, algunos ejemplos de cómo nos ha servido la ley de transparencia. Y vamos a recurrir a algunos ejemplos históricos de la lucha contra la violencia. Ahí parece que apareció, espero, un ejemplo
que fue el primero donde usamos la ley de transparencia, que fue el año 2009, que es una investigación que originalmente se hizo con respecto, aquí teníamos a Hidroicén instalado y Energía Austral, y haciendo convenio con municipios para todos lados, y recibiendo plata de las empresas, y nosotros decíamos, bueno, pero si los municipios tienen que realizar observaciones, ¿cierto?, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental en la empresa, ¿cómo puede ser que estén recibiendo plata? Al principio consultamos y dije, no, si es re difícil ver este tema, así que pedimos por transparencia información sobre los convenios, y un listado, hice una planilla, todos los municipios, los convenios, contratos, recepción de fondos con las empresas hidroeléctricas, que en el caso de la municipalidad de Aysén era Energía Austral por Río Cuervo, y en el caso de la municipalidad de Coyhaique, de Ibáñez, de Cochrane, de Tortel, bueno, y hay amigas que conocen esa experiencia, y de O'Higgins, ¿cierto?, con Hidroicén. Bueno, recibimos la información y salieron una cantidad de convenios y transferencias de la empresa para hacer aseo. O sea, es un estado ausente, el gobierno local es ausente sin lucas, las empresas le pasan plata con respecto al tema de responsabilidad social empresarial al municipio, y el municipio tenía que hacer observaciones al estudio de impacto ambiental de ambas empresas. Y al tener esto, hicimos la información pública y fuimos a la Contraloría. Y la Contraloría emitió una resolución, la de la región de Aysén, histórica porque se ha ratificado por la Contraloría General de la República, y después ha sido utilizada en muchas comunidades a lo largo del país, que un primer pronunciamiento que tuvo la Contraloría con respecto a que los organismos, los municipios en este caso, que tenían que emitir observaciones frente a estudios de impacto ambiental o declaraciones en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, tenían que abstenerse de hacer esos convenios o inhabilitarse en los procesos. Y eso permitió la resolución 439 de la Contraloría Regional de Aysén del 5 de marzo del 2010, y a partir de eso se publicó un artículo que se llamó Responsabilidad Social Empresarial en la Patagonia, o el precio de las voluntades, porque todos, yo creo que los que estamos aquí sabemos que es un recurso que utilizan las empresas para comprar las voluntades de las comunidades, aprovechándose de la ausencia del Estado, ¿cierto?, a nivel nacional, o los gobiernos locales, que donde hay muchas carencias, y empiezan a comprar computadores, financiar viajes de estudio, becas, fondos concursables y todo, y bueno, y los municipios. Y eso fue histórico. Y después tuvimos una derivación, un spin-off, dirían los que les gusta el tema de la serie de televisión, que es una derivada de esto, que el comité de ministros, en el caso de Hidroicén, de Energía Austral, aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto, la municipalidad se había abstenido a participar por el tema de que había tenido contratos, y emitieron la resolución de calificación ambiental aprobatoria. Pero fuimos de reclamación al comité de ministros, y la municipalidad de Aysén, comandada por el alcalde Óscar Catalán de la Unión Demócrata Independiente, siguió haciendo convenios. Y cuando le planteamos esto, él dijo, no, pero es que si yo ya me pronuncié, o sea, ya pasó esto de la resolución de calificación ambiental, no, pues está en el comité de ministros, así que yo puedo, y recibió vehículos para las reinas, cierto, financiamiento para el festival, populismo más encima, para el festival de Aysén, ¿cierto? Y con la empresa, incluso hizo unos viajes a la Laguna San Rafael con unidades vecinales y grupos de adulto mayor, donde iba el alcalde, sacaba la foto con el senador, en ese tiempo era diputado, me parece, ¿no? Sí. Diputado David Sandoval, ¿cierto? En un viaje financiado por Energía Austral. Y nosotros dijimos, no, porque todavía tiene que pronunciarse el comité de ministros, porque en la ley de base del medio ambiente establece en el reglamento que el comité de ministros tiene que pedirle pronunciamiento a la municipalidad, y él dijo, no, si yo ya resolví, y la Contraloría nuevamente dijo, prohibió a municipios recibir donaciones hidroeléctricas para evitar conflicto de interés, y este caso en particular porque todavía estaba en el comité de ministros. Ahí está la resolución, mientras no resuelva, está inhabilitado para recibir lucas en las empresas, y fue súper importante. ¿Por qué? Porque en este momento un grupo de concejales, a mí me tocó ser testigo en eso, tiene una denuncia en contra del alcalde Óscar Catalán en el Tribunal Calificador de Elecciones por conflictos de interés, y pues hay otras cosas también de terrenos comprados y todo, con Energía Austral y otros más, de esta investigación que se dio por el caso de pedir informes por transparencia. Entonces igual son casos muy concretos, y ahí tenemos Contralor General confirma que el alcalde de Aysén faltó a la probidad al suscribir convenio de Energía Austral porque el comité de ministros todavía no se pronunciaba. Eso queríamos mostrar. Voy a salir de la presentación, y bueno, y si tenemos un tiempito,
algunas consultas, tenemos hartas consultas acá, la próxima semana vamos a ver el tema específico, cómo se hacen las preguntas, bueno, el tema de los plazos, los tiempos, una pregunta para que no en la perdiz, cómo apelar, el tema más procedimental, pero queríamos esta parte por lo menos dejarlo hasta acá, y algunas consultas para ver, no sé si respondemos acá, alguien quiere preguntar, el ideal que si pregunten sean como de 30 segundos nomás, porque para que toda la gente pueda participar, entonces... eso, pues, ¿cómo lo hacemos? No sé, te tinca, Erwin, ¿cuál será el Sí. mejor mecanismo? Marco es el coordinador. Marcos, ¿tú estás ahí? Sí, Pato, Erwin, muchas gracias por la clase. Claro, justamente les iba a... ¿Cómo están? Justo les iba a comentar que tenemos unos 20 minutos para responder preguntas. Yo he ido recolectando algunas que se hicieron por el chat. Y bueno, partamos, sin más. Javiera Salas pregunta cuáles son las sanciones a la falta de la ley de transparencia y si son estas suficientemente graves para formar un incentivo para más transparencia. Luego, Sebastián Orellana agrega esta pregunta: ¿quién designa el órgano que investiga esta sanción? Sí, yo de lo que tengo por la información, en el fondo hay un tema como que tiene que ver con la probidad, son procedimientos administrativos internos. Ahora, el Consejo para la Transparencia, cuando uno apela, porque te pueden negar la información, te pueden dar información que no es la que pediste, te pueden dar menos información, ¿cierto? Y uno apela al Consejo para la Transparencia. Y el Consejo para la Transparencia es el que en el fondo puede decidir emitir un dictamen en el cual conmina al servicio a entregar la información, y si se persiste en esto, recurrir a los tribunales, y en algunos casos ha llegado a tribunales. Ahora hay un tema más político ahí. Mi experiencia, por lo menos en el primer gobierno de la Bachelet, era que el Consejo para la Transparencia era bastante proactivo en el tema de llevar a tribunales a organismos públicos que no querían entregar la información. Lamentablemente en los últimos años los dictámenes del Consejo para la Transparencia, no sé si tú tienes la misma opinión mía, Erwin, pero es un poco menos proactivo y las interpretaciones son mucho más proclive al tema que hay información que no se puede entregar por los correos electrónicos y cosas así. Entonces esa es una vía, pero igual uno puede judicializar la falta de entrega de información a través del Consejo de la Transparencia, o recurriendo uno personalmente también si considera que le han denegado información, entregado información parcial, o simplemente a veces te dicen que no está la información y uno sabe porque sale en la prensa que estaba. Esos son los mecanismos. Y las sanciones, no sé... Ahora, sí, la normativa establece multas ya para los responsables de órganos públicos o los jefes de servicio que injustificadamente denieguen información o que lisa y llanamente no respondan dentro de los plazos establecidos para el otorgamiento de esa información requerida. Multas que van de entre un 20 y un 50% de su remuneración. Ahora, que se hagan efectivas o no se hagan efectivas, eso son parte de procedimientos administrativos, de sumarios y las sanciones correspondientes. Bueno, ahí habrá que ver, digamos, no lo tengo muy claro de cuántos sumarios ha instruido los órganos correspondientes para hacer efectivas estas responsabilidades, pero como bien dice el Pato, efectivamente la norma, y lo vamos a ver también en la otra clase, establece excepciones a la entrega de información que muchas veces son utilizadas de forma abusiva, y que también, entre comillas, son siempre puestas desde el punto de vista de la autoridad como una actuación de buena fe. Yo me apegué al texto de la norma y eso muchas veces también termina morigerando las multas. Sí. Yo tengo serias dudas de que este sistema de multas sea un real incentivo al cumplimiento de las obligaciones tanto de transparencia activa como de transparencia pasiva. Porque lo hemos visto en nuestra actuar, digamos, en defensa del territorio, que son múltiples las triquiñuelas, leguleyadas, si se quiere, que se utilizan para, al final del día, no entregarte la información. Y si la amenaza fuera tan grande, la verdad es que eso no ocurriría lisa y llanamente. Hay incentivos perversos para no entregar muchas veces información a las comunidades. Sí.
Muchas ¿Nada más? gracias. Siguiente pregunta que tengo acá es de Valentina Riquelme. Preguntó, bueno, la opinión sobre qué pasaba con la censura del gobierno a los medios independientes en el contexto actual y cómo nos defendemos de ello. De la censura del gobierno, del Estado, por el gobierno particularmente, a los medios independientes que no son parte de los conglomerados, en el contexto actual de pandemia, supongo que se refiere, y cómo nos defendemos de eso. Bueno, organizándonos, po. O sea, hay redes sociales, hay mecanismos, ¿cierto? El Estado siempre, hay que diferenciar el Estado del gobierno, por cierto. El gobierno es el poder ejecutivo, brazo ejecutivo del Estado. El Estado tiene otras ramas también, del poder legislativo, el judicial y otros órganos autónomos. Eh, eh, Está ahí, o sea, siempre ha estado, y no solamente, o sea, acá en las comunidades pequeñas sabemos que los gobiernos, a través del financiamiento, ¿cierto?, van manejando a quién le dan el fondo público, a qué le ponen publicidad, qué medio habla, qué medio no habla, y la gente termina teniendo miedo, po. O sea, y no solamente se censura los medios, se censura la comunidad, una comunidad pequeña como esta, donde los alcaldes son los reyes, la gente no quiere opinar, no quiere firmar, no quiere decir nada, porque encima tiene la radio. Nosotros, ¿cuántas veces hemos tenido acceso a la radio FM2 de Chile Chico? Nunca, nunca, nos dan como caja, por decirlo de alguna forma. Siempre el tema extractivista y todo, y nosotros nunca tenemos acceso, pero bueno, eso es parte de la realidad que tenemos que modificar, y hay que tener conciencia también de eso. Entonces, los medios independientes hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, hay que apoyar los medios independientes a través de mecanismos de financiamiento, redifundiendo lo que hacen, ¿cierto? Entregando la información Entregando la información que uno recopila. Hay distintos mecanismos para hacerlo. Entonces, eso es parte de la pelea que tenemos que dar en términos estructurales también. Está muy ligado a los medios de comunicación, el poder económico que coopta a los medios de comunicación, el poder político, ¿cierto? El miedo de la ciudadanía. En una sociedad con derechos sociales no garantizados, por cierto, que la gente tiene miedo, pues. Quedarse sin pega, no tenía acceso a la salud, no tenía buena educación, no tenía previsión. Entonces la gente, si el alcalde está dando empleo acá en la municipalidad de la comuna de Chile Chico, la gente se queda callada porque si te enojas con el alcalde no tenéis posibilidades. Entonces, por eso hay que luchar por derechos sociales garantizados y bienes comunes también. Es parte de todo un entramado que tenemos que modificar en términos del modelo neoliberal o capitalista global. Hay sistemas colectivistas que también son bastante extractivistas, hay que reconocerlo, no podemos dejarlo de lado, pero en el fondo es parte de la discusión y la pelea que hay que dar también con respecto a cómo construimos una sociedad. Claro, muchas gracias. Siguiente pregunta es de Dagomar Orellana. Pregunta su opinión sobre cómo se puede hacer seguimiento a las pasadas de cuenta por expresar opiniones. Uf. ¿Pasadas de cuenta de quién? En tribunales, del gobierno, de funas, de en qué sentido. Bueno, habría que... Sí, porque las pasadas de cuenta pueden ser de todo. Sí. Chuta, a ver, sí, las pasadas de cuenta por entregar información. Omitir opinión, dijo. O sea, de omitir opinión. Omitir opinión. Yo creo que, chuta, no sé mucho por dónde ganar en este punto, pero yo creo que un elemento importante que señaló Pato es que cuando uno emite opinión irresponsablemente, es más cuando tiene que hacer frente o defenderse respecto de los ataques, ¿ya? Salvo ataques de personas malintencionadas y que puedan tener un evidente... Porque divagan también. Divagan y cosas, pero a nosotros por lo menos nos ha tocado muy pocas veces defendernos de las publicaciones que se hacen, porque en realidad están fundamentadas en antecedentes que son comprobables. Entonces, cuando nos ha tocado defendernos de ataques de esas características, la verdad es que ha resultado fácil porque, o no fácil, pero sí ha resultado, digamos, efectivo en algunas ocasiones, porque podemos reiterar la misma información que hemos venido, por la cual se nos ataca. O sea, se nos ha dicho, por ejemplo, las últimas semanas, ustedes nos están encarando y han dejado hacer a las mineras en el territorio. Y resulta que publicamos un hilo con una cadena de información y de publicaciones en la prensa y de acciones judiciales que daban cuenta de que eso era falso. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que el actuar con rigurosidad, el aprovechar estas herramientas que da la transparencia para
dotar de pruebas el contenido que uno está publicando, por ejemplo, en medios de difusión social, es lo que uno debe aspirar a que sea tu mayor blindaje, que tu investigación, que los antecedentes que recabaste y lo responsable que fuiste al publicarlo finalmente sean tu mayor defensa. Sí. Yo quiero agregar que están preguntando ahí, bueno, todos los documentos y todo lo vamos a poner a disposición, pero voy a decir, están preguntando sobre los dictámenes de la Contraloría, sobre el tema de los convenios con municipios, así que voy a decirlo acá en el sentido que mi correo es psegura@gmail.com. Quien quiera los antecedentes, todas las bases, lo que hay, lo puede pedir. Van a poner los links acá. Y el de Erwin es sandoval.erwin@gmail.com. Y toda la información que hemos entregado acá está disponible, las resoluciones, los recursos, lo que hemos presentado, así que pídanlo nomás y se los vamos a entregar, por cierto, está disponible, porque la idea es que sean herramientas que nos sirvan a todos los territorios, porque aquí no hay construcciones individuales, sino que nosotros creemos, y todos, muchos creemos, y ahí las compañeras que están ahí, hay el Pato también ahí, que hemos trabajado mucho juntos en muchas causas, creemos en lo colectivo, aquí no hay salvadores, no hay mesías, llaneros solitarios, ¿cierto? Aquí trabajo, organización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que más tenemos? Es gente, ¿cierto? Capacidades. En algún momento serán el técnico, otra será el periodista, otra será la dueña de casa, otra será la persona que sabe cocinar, y vamos toda la calle. Eso es organización. No hay iluminados, todos juntos trabajando, en algunos momentos uno más que otro, depende de las circunstancias, pero todos somos necesarios. Y en términos intergeneracionales, los de ayer, los del día y los de mañana, todos, porque esta pelea es grande y lo peor de todo, o lo que tenemos que hacer, es larga. Tremendamente larga. No puedo estar más de acuerdo, Pato, muchas gracias por su respuesta. Tenemos más preguntas de Sebastián Orellana, quien pregunta si la publicidad de la información se refiere a la información que emite solo la autoridad y cuál es el estado del derecho ambiental en Chile, qué tan retrasados estamos. Ahí el Marcos puede responder, pues. También, sí, Marcos podría echarme una gran mano ahí. Como abogado sí, de FIMA. Pero, a ver, con respecto a lo primero, claro, una parte de lo que intentaba, digamos, en la exposición hacer presente, es que si uno se apega muy específicamente a lo que dice el artículo 8 de la Constitución, probablemente va a llegar a la conclusión de que solo los actos y resoluciones de los órganos del Estado uno tiene acceso. Pero la verdad es que eso ha ido caminando bastante más allá e inclusive hoy día uno puede tener acceso a toda información, inclusive creada con presupuesto privado, en la medida en que se encuentre en poder de la administración pública. Entonces, por ejemplo, estudios técnicos presentados por alguna empresa en un procedimiento de pertinencia que se esté tratando de esconder por ahí, uno puede tener acceso también a través de la ley de transparencia. Porque ya les leía, el artículo 5 de la ley de transparencia efectivamente hace referencia, tal como el artículo 8 de la Constitución, a los actos, resoluciones, procedimientos, fundamentos de la actuación del Estado. Pero el inciso segundo es el que ha generado también esta discusión y que lleva a sostener de que la conceptualización del derecho de acceso a la información pública tiene que ser mucho más amplio. Y ahí el interés público de la información es un elemento muy, muy, muy importante a la hora de tomar una decisión de tal o cual documento o información es pública. Porque, y muchas de estas cosas se van a terminar resolviendo caso a caso, en muchos casos. Porque lo que hemos tratado de hacer avanzar a propósito de estos correos electrónicos que estamos solicitando en uno de nuestros casos, efectivamente nosotros decimos, quizás un correo electrónico en otro escenario puede que efectivamente deba primar en este equilibrio entre la publicidad y el derecho a la vida privada. Quizás en un caso particular ya hagamos primar la vida privada. Pero en el caso concreto que nosotros estamos solicitando, ocurre que se le recortó un pedazo a un área que iba a ser un parque nacional. Tenemos conocimiento por las investigaciones que hemos hecho de que las autoridades públicas se han reunido con los representantes de la empresa. Tenemos que esta oficina GPS, que más de alguno de ustedes habrá oído hablar del Ministerio de Economía, que es nada más que una oficina de lobby
de fast track, creada con presupuesto público, porque son funcionarios públicos, para hacer avanzar proyectos. Ocurre que esa oficina GPS tenía contacto vía correo electrónico con los controladores de la empresa. La misma empresa que se ve beneficiada por los recortes de terreno de lo que iba a ser este parque nacional. Entonces, efectivamente, quizás en un escenario los correos electrónicos de un funcionario pueden ser objeto de protección bajo la privacidad de la persona. Nosotros creemos que en un escenario de tal interés público, donde se le corrió tijera a un parque nacional, debe hacer primar el derecho a la información pública por sobre el carácter privado de un correo electrónico, que no es su correo electrónico particular, personal, privado, sino que es su correo electrónico institucional. Entonces, ahí es importante tener muy presente los otros fundamentos de este derecho de acceso a la información pública, sobre todo lo que dice relación con el principio democrático, el principio republicano, que fundan, digamos, también control ciudadano respecto de la actuación pública. Hay que verlo con más amplitud, de todas maneras. Yo quiero agregar que en el fondo igual es súper importante lo que dice Berwin con respecto al tema del Parque Nacional Patagonia, la rigurosidad. Y aquí quiero hacer una salvedad, y la Claudia está levantando la mano, ahí que creo que sería bueno que aporte, pero la rigurosidad, o sea, a mí yo tengo un rollo, bueno, como periodista tengo un rollo con los artículos que a veces se publican en prensa, ciertos otros espacios, que son poco rigurosos y que entran en una fantasía impresionante porque nos funan las causas. Si yo digo, no, lo que pasa es que aquí va a llegar, no sé, una salmonera y está, bueno, Trump metido con inversión y resulta que están los Illuminati, bueno, y están, bueno, no sé, los judíos, funa la causa. Porque en el fondo la gente lo lee, hay poca rigurosidad, hay una cosa media fantasiosa conspiranoide y la gente no lo pesca. Y lo que tenemos que hacer es ser rigurosos también. Rigurosos para entregar los antecedentes que nos permitan ir a tribunales, que la gente lo vea y diga, mira, ¿sabéis qué? Aquí hay antecedentes y elementos que son plausibles y que está fundamentado en todos los hechos que están consignados en el artículo o en la presentación. Entonces, funar las causas, a veces uno piensa que son quinta columnistas, que lo hacen intencional para que la cosa quede ahí como, no, pues si no, como muchos de eso, primero, la rigurosidad. Chequear, cuando redifundimos algo también en Facebook, en Twitter, otro espacio, también ver de dónde viene, cuál es la fuente y ver si tiene posibilidad de ser real también, porque no es a todo evento, ese es un primer punto. Y lo segundo es que la ley de transparencia es súper importante, y ahí preguntaban hasta dónde se puede llegar. La ley de probidad y transparencia es importante, pero no son balas de plata. La construcción de que Hidroicén era que era el proyecto símbolo de lo que no queríamos como país, fue una construcción no con un artículo, ni con una presentación. Fue una construcción sistemática de mostrar todos los elementos, falta de transparencia, intervención de comunidades, responsabilidad social empresarial, que era corrupción en el fondo hacia los funcionarios públicos, campañas de desinformación, o sea, todo eso construye. El que quiera balas de plata, que se dedique, no sé, a los cómics donde aparece ahí el tema del hombre lobo, no, por eso es colectivo. Tiene que ver con los fallos, con las denuncias, con la información, con la protesta, con la marcha, con todo, entre todos juntos, colectivamente organizados. Entonces, si alguien dice, voy a poner todas mis fichas en la ley de transparencia, no, porque incluso se puede demostrar que en un informe, un servicio público, el que firmó tenía conflictos de interés, y ahí lo aprendió con Erwin, y ese informe no se cae, y no queda viciado el proceso, y uno dice, logramos saber que el SAC emitió un informe donde el dueño, el director del SAC, había trabajado para la empresa. Y decimos, entonces toda la evaluación se cayó. Y después te das cuenta que no, que no se cayó entera, sino que lograste decir que había corrupción en ese ámbito en particular, que tenía que haber sido inhabilitado, pero el proyecto sigue avanzando. Entonces, no hay balas de plata, sino que es, y cada uno poniendo sus talentos. Si hay gente que sabe de comunicaciones, los pone en las comunicaciones. Otro abogado. La gente que sabe cocinar, cocinará en la actividad. Otro armará una marcha, otro armará una carrera, otro pondrá un spot, no sé. Todos somos necesarios. Y eso hay que entenderlo. Si le preguntan a un periodista, le va a decir que no, porque los periodistas son los que cachan todo, así que bueno, convencemos a toda la gente, hay que contratar periodistas. Le preguntan a un abogado, no, pues Chile es un país legalista, entonces con abogados estáis listos, vaya a llevar el tema al tribunal y van a perder la empresa. Le preguntáis a un político, oye, nosotros hacemos las leyes, así que bueno, yo cambio la ley, me encargo y estamos listos. Le preguntáis a un empresario, mire, ¿sabéis qué?
con plata se compran huevos, así que yo me compro el periodista, el abogado, y estamos listos. Pero en el fondo lo que necesitamos son ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo importante, y cada uno poniendo sus talentos. Ahí, Claudita, tú querías decir algo. Perdón, Marcos, pero la Claudia está levantando la mano. Adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya, dale. Bueno, lo primero es saludar a los compañeros, a Pato, a Edwin, y las compañeras por ahí que vi, a la Nela, la Daisy, la Pame, creo que las alcancé a divisar. Agradecerles esta posibilidad, que está bien buena, digamos, para abordar esta herramienta, y más que una pregunta, en realidad, decirle también a todos los compañeros y compañeras que estaban ahí, que, bueno, el activismo es como un deporte, en el fondo, hay que ejercitarlo, hay que alimentarse, hay partidos que no se ganan, otros que se ganan por goleada, es una mezcla de aquello, y esto de la ley de transparencia, como dice bien Pato, no son las balas de plata, y las luchas en realidad se dan en pequeños espacios que hacemos un gran espacio y una gran lucha. Y creo que de repente Chile desmotiva un poco porque tenemos, claro, eso como que no ganamos nunca o que tenemos todo en nuestra contra. Sin embargo, la ciudadanía, el pueblo tiene un poder. El poder no es algo que está estable y establecido solamente por un decreto, sino que hay que ejercerlo además. Y el pueblo tiene todas las posibilidades de ejercerlo justamente en la medida que va accediendo a este tipo de herramientas que no son lo perfecto, que a lo mejor no hay una sanción tremenda al funcionario público o al organismo público que de repente no quiere o pone trabas para acceder a la información. Pero para eso está el activismo justamente, para mostrar que hay alguien que se niega a dar información, y en ese sentido tenemos que ser muy solidarios entre nosotros como compañeros y como compañeras de distintas luchas, de distintos territorios, para estar hinchando las pelotas. En el fondo los activistas hinchamos las pelotas en eso, o sea, era imposible ganar el tema de Hidroicén si no estábamos en la prensa, si Pato no estaba hinchando las pelotas con la ley de transparencia pidiendo cosas, si alguien no estaba en el tema legislativo o legal, los que estábamos en la calle o si estábamos en un medio. El activismo es eso, y eso es un llamado también a los compañeros y compañeras de que para que se pueda acceder a la ley de transparencia y pueda servir, aunque no nos llegue la respuesta que queríamos oportunamente, o no nos llega sencillamente por X motivo, bueno, el activismo tiene que estar ahí mostrando justamente que algo pasó, que algo no se hizo, que la ley no se cumplió. Eso es parte del activismo. Entonces, no desanimarse con todos estos vacíos y ausencias legales que tenemos a veces en contra de la ciudadanía, porque nosotros tenemos otras cosas que podemos activar y creo que tenemos harta experiencia en hacerlo, y por eso es importante también este tipo de encuentros para aprender herramientas, pero también darnos ánimo de que esto es bastante utópico, pero que hay que transitarla, y tener ganas nomás, pues, de que esto es largo, pero que es maravilloso, porque de verdad es una escuela, que uno no la aprende en la universidad, se aprende con los compañeros y las compañeras. Así que eso, agradecer el espacio y de verlos, igual. Gracias, Sí, Claudita. Sí, hoy antes que Marco cierre, todas las preguntas que están aquí que no se pudieron responder, las vamos a partir la próxima semana respondiéndolas, ¿ya? Para que tengan no queden pendientes. Marco. Perfecto, me parece muy buena propuesta, ya que estamos en el tiempo. Quedó pendiente una pregunta de Marcela Vera en relación con el proyecto de Megapuerto en San Antonio, que podemos abordar la próxima clase. De todas maneras, también hay habilitado un portal de contacto en la página de la Universidad Socioambiental. Ustedes pueden ingresar y dejar sus preguntas ahí para que las podamos responder también más reflexivamente si prefieren. No queda más que agradecer a todos su asistencia. Muchas gracias a los profesores. Ahora pues. Muchas gracias a todos los asistentes. Y antes de, digamos,